Se extrae una carta al azar de un mazo estándar de 52 cartas como se muestra a continuación. Se nos pide que encontremos las siguientes probabilidades y probabilidades. Los primeros dos problemas involucran probabilidad donde la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. Y primero se nos pide que encontremos la probabilidad de que se extraiga una carta de cara. Bueno, las cartas de la cara son los gatos, reinas y reyes. Mirando las cartas, observe cómo hay 12 jotas, reinas y reyes. Y por lo tanto hay 12 resultados favorables. Y debido a que hay 52 cartas, hay 52 resultados posibles totales. Lo que significa que la probabilidad de que se extraiga una carta es 12 dividida por 52 o 12/52. Pero esta fracción sí se simplifica. El máximo común divisor entre 12 y 52 es 4. Para simplificar, dividimos ambos por 4. 12 dividido por 4 es 3. 52 dividido por 4 es 13. La probabilidad de que se extraiga una carta es de 3/13. Luego, se nos pide que encontremos la probabilidad de que no se extraiga una carta de cara. Entonces, si estas 12 cartas son cartas de cara, estas 40 cartas aquí no son cartas de cara. Entonces ahora hay 40 resultados favorables. Todas estas tarjetas serían resultados favorables porque no son tarjetas de cara. La probabilidad de que no se extraiga una carta de cara es 40 dividida por 52 o 40/52. Simplificando, dividimos ambos por 4. Dándonos la probabilidad simplificada de 10/13. Sin embargo, antes de hablar sobre las probabilidades, quiero mencionar que el evento de no obtener una carta de cara es el complemento del evento de obtener una carta de cara, lo que significa que podría haber encontrado esta probabilidad tomando 1 y restando la probabilidad de obtener una carta de cara, que es 3/13. 1 menos 3/13 es igual a 13/13 menos 3/13, lo que también nos da 10/13. La razón por la que podemos hacer esto es porque si seleccionamos una carta del mazo, hay un 100% de probabilidad de que sea una carta de cara o no una carta de cara. Y ahora hablemos de probabilidades. Las probabilidades a favor de un evento son iguales a la relación entre el número de resultados favorables y el número de resultados desfavorables. Y las probabilidades contra un evento son iguales a la proporción del número de resultados desfavorables a la cantidad de resultados favorables. Y las razones se pueden escribir en cualquiera de estas tres formas aquí, pero se nos dice que escribamos nuestras razones en forma de fracción. Entonces, se nos pide que encontremos las probabilidades a favor de robar una carta de cara, que va a ser la relación entre el número de resultados favorables y el número de resultados desfavorables. Ya sabemos que hay 12 tarjetas de presentación y, por lo tanto, hay 12 resultados favorables. Y debido a que hay 40 cartas que no son caras, hay 40 resultados desfavorables y, por lo tanto, las probabilidades a favor de robar una carta son de 12 a 40. Nuevamente, simplificando, el mayor factor común entre 12 y 40 es 4. Simplificando, obtenemos la proporción de 3 a 10. Las probabilidades a favor de robar una carta son de 3 a 10. La última pregunta es encontrar las probabilidades en contra de sacar una tarjeta de la cara, que es la relación entre el número de resultados desfavorables y la relación de resultados favorables. Y deberíamos poder reconocer que si las probabilidades están a favor de sacar una carta de la cara son 3 a 10. Entonces las probabilidades de no sacar una carta de la cara tendrían que ser de 10 a 3. Si no reconociéramos esto, la proporción original de la cantidad de resultados desfavorables a la cantidad de resultados favorables sería de 40 a 12. Y luego, después de simplificar, obtendríamos la proporción de 10 a 3. Espero que hayas encontrado esto útil.